Hablemos un poco del efecto coronavirus y petróleo en materia económica. ¿Cómo está hoy el mundo? Insisto, hoy vos veías y era todo rojo, toda una tragedia. Efectivamente, hoy ha sido un lunes negro, una conmoción financiera internacional que tiene que ver con estos indicadores, con un derrumbe del índice Dow Jones en Wall Street, casi 8%. Ahí lo vemos. Se mezcló el efecto coronavirus y la desaceleración de la economía mundial, que ya venía tirando abajo el precio del petróleo. Estamos discutiendo hace 2 semanas si vaca muerta era viable con un petróleo, un barril de petróleo abajo de los $50. Hoy cayó a poco más de $30 el barril, porque en el medio hubo una serie de desacuerdos entre los países de la OPEP y Rusia, y hoy el petróleo se derrumbó 24% en su cotización. Y no solamente el petróleo, sino las materias primas en general, porque como hay una estimación de que la economía se va a desacelerar fuertemente, va a haber menos consumo no solamente de petróleo, sino también de alimentos o de metales o de distinto tipo de materias primas, que cayeron también fuerte. La soja hoy cayó 2%, y hubo un derrumbe generalizado de todas las bolsas de los principales centros financieros internacionales. Ahí estás viendo, sí. Milán cayó 11%, París 8%, Frankfurt 7,8%, Londres 7,7%. ¿Cuál es la bolsa que más cayó en todo el mundo? No, Milán, 11%, pero ya en este aspecto lo que está ocurriendo es una salida muy fuerte de fondos de inversión y de capitales, de activos de riesgo, de acciones y bonos en todo el mundo, para refugiarse en poquitos activos seguros, en el oro y en los bonos del Tesoro norteamericano. Esa salida generalizada de capitales de las bolsas del mundo y de los bonos de los países emergentes, bueno, es lo que está generando esta conmoción financiera internacional. Veo Argentina, que yo te preguntaba cuál es la bolsa, 14% abajo. Claro, pero ese no es un indicador muy relevante, porque la bolsa en Argentina es una operación muy pequeña y no es un indicador. Mucho más relevante es lo que pasó hoy con el riesgo país, que llegó a 2.800 puntos, el mayor nivel desde el 2005, y esto tiene que ver que se liquidaron bonos de la deuda argentina, es decir, se vendieron bonos de la deuda argentina, porque es cierto que Argentina está en medio de un proceso de renegociación de la deuda que genera incertidumbre, pero se remataron activos de todos los países emergentes. Y Argentina estaba en primer lugar para rematar esos activos. Fíjate que sacás de encima todo lo argentino. Cayeron muy fuerte el valor de los bonos, sube el riesgo país. Mucho más preocupante lo que pasó con YPF. Hoy YPF valía, el valor de la acción en Wall Street, YPF es una empresa que cotiza en Wall Street, valía poco más de $5. Cayó 28% la acción de YPF hoy en Wall Street. Para darte una idea, en el 2015 la acción de YPF valía $30. Y en algún momento, cuando se estatizó la empresa en el 2012 y Kicillof renegoció con Repsol el pago de la estatización, la expropiación de YPF a Repsol, llegó a valer arriba de $40. 40, $45. YPF era una empresa que por la mitad el Estado argentino pagó casi $6.000 millones. Hoy es una empresa que, a evaluación de sus acciones y todo el paquete accionario, no vale más de 1.500, 2.000 millones de dólares, toda la empresa. Maxi, digamos, el lunes negro es coronavirus, es petróleo, es todo junto, ¿qué es? Bueno, es todo junto. Y para la Argentina es un cisne negro, es decir, un acontecimiento inesperado en el peor momento. Porque hoy, ¿qué hizo el Banco Central argentino? Hoy el Banco Central argentino frenó la suba del dólar, es decir, vendió $100 millones el Banco Central. Argentina fue el único país que hoy no devaluó en el mundo, te diría. Fue el único país de la región que no devaluó su moneda. Es decir, en todos los países, como están saliendo capitales, y primero en la fila está Brasil o México o Chile mismo, fíjate cómo subió el dólar en todos los países de la región hoy. Hoy en Colombia el dólar subió 6%, en una economía que tiene 3% de inflación anual. Es decir, se mira al revés, devaluaste la moneda colombiana en 6,4%. Nada, pero para que la gente entienda, el dólar sube 6% en Colombia, subió hoy 5% en México, en economías que tienen. Es como si Argentina subiera el dólar en un día la inflación que tenemos en 2 años. Imagínate, 50% de inflación, sería imposible. Bueno, en Brasil subió 3% el dólar, en Chile subió hoy casi 2% el dólar, en la Argentina subió 0,1, 0. ¿Por qué? Porque el Banco Central salió a vender $100 millones
con el cepo, con el reaseguro del cepo, para evitar una suba. ¿Por qué? Argentina no puede devaluar en estas condiciones, que sería lo lógico. Lo que están haciendo los otros países es acompañar la suba del dólar, están saliendo capitales. Y porque necesitamos sujetar en estos meses el dólar para desacelerar la inflación. Si Argentina suelta el ancla del dólar antes de renegociar la deuda, marzo, que es un mes complicado de la inflación, se disparan nuevamente los precios y en primer lugar los alimentos. Fíjate lo que está pasando con el dólar desde principio de año. En Brasil subió casi 20% el dólar en lo que va de 2020. Insisto, 3% de inflación anual tienen. Es decir, están subiendo el dólar prácticamente 5 años de inflación. En Colombia subió 16%, en México 12%, en Chile 11%. Son países que tenían el mismo dólar en toda la última década, que el dólar se mantenía o incluso en algunos casos, como en México, venía bajando. En los últimos 3 años el dólar estuvo más bajo a principios de 2020 de lo que estaba 3 años atrás. Bueno, están subiendo fuertemente el dólar en toda la región y Argentina es el que menos subió el dólar en lo que va del año. ¿Por qué? Insisto con esto, porque Alberto Fernández está con un plan de emergencia de corto plazo, que el cepo le permite controlar el dólar oficial. Y en el último mes el Banco Central está haciendo lo que no debería hacer. El Banco Central tendría que estar comprando dólares con cepo. Y está vendiendo para evitar que el dólar suba y se traslade a los precios. Es un problema complicado porque si Brasil sigue devaluando y la región sigue devaluando, va a haber que revisar la estrategia por parte del gobierno argentino. Tengo una pregunta que escuché de un colega tuyo, insisto sin saberlo. El coronavirus y la crisis del petróleo de alguna manera es una buena noticia para la Argentina, porque ya es tan grande la crisis que hay en el mundo que si la Argentina cae en default y es otra crisis, es un problema demasiado severo. ¿Tiene lógica esto? Yo no tengo esa visión. Repasemos. Yo creo que, como te decía, es un cisne negro en el peor momento. Creo que no es una buena noticia en Argentina, que por el canal real de la economía hay una estimación ya del Banco Central. Se reunió el jueves el directorio y hicieron una estimación de cómo podía impactar sobre la economía argentina. Y la estimación que hacían era que podía afectar en una caída de 0,5% adicional en el PBI argentino. Argentina este año va a caer por tercer año consecutivo. El cálculo era 1%, 1,2%, menos de la mitad de lo que cayó la economía el año pasado, en el 2019, pero una economía que ya viene en recesión. Si vos tenés un golpe por el canal real, que vas a perder medio punto más de PBI, es un problema complicado. Fíjate lo que estábamos diciendo. El gobierno tiene todos los frentes abiertos, una economía que está en recesión y que esto golpea las exportaciones argentinas, porque claramente en el corto plazo el mundo se está desacelerando. China, tu principal o tu segundo principal comprador, se está desacelerando. Cayeron 30% las ventas de carnes de la Argentina a China en enero. Sí, te quería preguntar algo, Johnny. Eso impacta directo. Perdón, la inflación, tenés que sostener el dólar como sea, porque no podés devaluar, porque se te traslada a precios. Cualquier cosa que signifique que Brasil siga devaluando y que Argentina tenga que seguir detrás de Brasil devaluando, subiendo el dólar, eso se va a trasladar en los precios. El campo, que ha tenido caída de precios muy importante, la soja cayó 8% desde que comenzó el año y vos estás aplicando aumento de retenciones. Vaca muerta, que está muerta, con el dólar a 30 dólares, con el petróleo a 30 dólares. Yo traté de ponerle una cosa positiva a la... Vaca muerta. Igual era raro, ¿no? Vaca muerta con el dólar a 30. Esto estamos mejor. Era el dólar a 30 está muerto. Pero fue esfuerzo que le estoy poniendo. La onda se notó, claramente. En lo que algunos pueden tener una perspectiva positiva, que no sé si yo la comparto, pero pero vamos por ahí, digamos, con el tema de deuda. Algunos dicen, bueno, si la deuda se cae tanto y hoy el mundo tiene 0,5 de tasa de interés, a lo mejor una renegociación que prometa un 4 o un 5 de interés puede ser negocio. Y otros te dicen, no. Bueno, esa no te puedo dar la mano. No te puedo dar la mano por el coronavirus. Y está la inversa. Está la inversa, lo que te dicen, no, estás entrando en zona de default. 35% entran los buitres y te arruinan. Ahí quería llegar. No me des la mano por 2 motivos. El último punto que está discutido es el frente abierto de la deuda. En el caso de la deuda está discutido. Hay dudas. Tenés el riesgo de los fondos buitres, los bonos de la Argentina están en precio de remate. Los grandes fondos de inversión que van a negociar con el gobierno argentino, PINCO, BlackRock, Templeton, están sosteniendo esos bonos, no los están vendiendo en su cartera porque no pueden vender en medio de esta debacle, no pueden deshacerse el 40% de los bonos argentinos porque significaría todavía más caída y ellos perderían mucha plata. Pero atención que en estos niveles, si la deuda argentina sigue cayendo los bonos, pueden entrar los buitres y bloquearte la renegociación de la deuda. O sea, porque los buitres van y te compran barato y no te aceptan nada. Nada, quieren 100%.
más punitorios Sí. y van a los juicios. Pero es cierto lo que hoy dejó trascender el gobierno argentino a través del Ministerio de Economía, dejó trascender esa versión. Ojo que esta también es una oportunidad, porque los bonos cayeron ya en valores muy importantes. Si nosotros ofrecemos una quita, va a haber muchos inversores que quieran aceptar eso. Sí. Yo estoy hablando con 3 banqueros importantes. Uno en el exterior, que está muy cercano a los bancos que van a renegociar la deuda con la Argentina. Sí. Y me dijeron que para ellos puede ser una oportunidad. Que prefieren tener coronavirus. Que puede ser una oportunidad. Que puede ser una oportunidad. Hay otros que no están convencidos de que eso sea así. Sí, Johnny no, un y aporte Gustavo. mala onda más para la mesa. Obviamente mañana va a bajar la nafta 25%. Obvio. No, obviamente no. Hubo una reunión hoy entre Culfas y Nielsen. Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, Nielsen de YPF. Y lo que entendí y lo que me contaron es que no baja el precio de la nafta de ninguna manera 24%, y me dieron argumentos, a ver si Maxi coincide. Primero, que bajaría la recaudación impositiva, no le conviene al gobierno. Podría generar despidos en el sector, no le conviene al gobierno. Bajarían las regalías para las provincias, las regalías petroleras, no le conviene ni al gobierno ni a los gobernadores. Y dicen, espantaría todavía más los inversores de Vaca Muerta, con lo cual se va a quedar... O sea que la zaraza de que si la nafta aumenta porque aumenta el petróleo o aumenta el dólar, es una zaraza. Lo podemos declarar zaraza oficialmente. Hay una decisión tomada que se puede sostener un par de meses para que Vaca Muerta no se muera, que es no bajar los precios de los combustibles. Es decir, el gobierno argentino no tiene hoy instrumentos para aplicar subsidios a un barril de petróleo más alto de $30, que sería un precio sostén, y obviamente los consumidores pueden pagar un par de meses como si tuviéramos el barril a $45, que es el precio que está fijado actualmente. Ahora, si en algún momento los precios del petróleo siguen por estos niveles por el piso varios meses, y el consumidor argentino sigue pagando estos niveles de combustible, ahí hay un problema, porque no solamente son los consumidores, sino también es la producción argentina que está pagando precios de combustible muy caros. Sí, bueno, pero ahí con el tema del petróleo, ¿no? Porque este cisne negro es como una suerte de cisne blanco empetrolado, digamos, con lo cual vos podés decir, así como los pingüinos se lo limpia, al cisne también se lo puede limpiar. Entonces la pregunta es... Está muy ocurrente hoy. Chispita. No, la pregunta es, porque hay una cosa que me hizo ruido del tema del petróleo. Hasta el viernes pasado, el conflicto en la OPEP era que Arabia Saudita le decía a Rusia, che, ¿por qué no bajamos la producción y suben los precios? Parece que Rusia le dijo que no, y Arabia Saudita dijo, vamos a producir más, y logra la baja de precio. Con lo cual yo supongo que no habría que descartar de plano la posibilidad que esos 2 demócratas que son Putin y el jeque que desconozco, digamos, llamen por teléfono y digan, oíme, varón. Y si volvemos atrás, que yo digo, puede pasar, porque a lo mejor estamos dando la idea de que la fotografía de hoy es la película que vamos a ver los próximos meses, y puede no ser así. En el medio de esto, hoy arrancó el paro del campo. Recordemos, lunes, martes, miércoles, jueves. Que es un tema también vinculado, ¿no?, al coronavirus, porque me estaba comentando hoy mucha gente que estaba en Expo Agro, que estaba muy preocupada por la exposición, porque hay mucha gente de los países, además, digamos, que están catalogados como los países de peligro, que están visitando la exposición en un lugar repleto de gente, donde está, y no se hizo absolutamente nada, nadie dijo nada, por supuesto que no se suspende. Digo, eso también es, ¿no? Mientras en el mundo se están suspendiendo todo lo que tiene que ver con los encuentros internacionales, bueno, ahora están...